Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a ver lo que son la representación de los grafos bajo el esquema matemático y cómo es que es compatible con las computadoras. Ahora vamos a comenzar pues mencionando que el uso de matrices para representar sistemas de ecuaciones, relaciones o grafos permite una rápida y clara manipulación de la información, así como el determinar algunas propiedades de los grafos, que de otra manera serían más difíciles de obtener. Además de esto, se tiene que en la computadora es más fácil el manejo de matrices, ya que se pueden tratar como arreglos o listas doblemente ligadas. Y a continuación vamos a describir las representaciones matriciales de los grafos. Muy bien, vamos con la matriz de adyacencia. Acá hay un concepto muy particular que dice que es una matriz cuadrada, en la cual los vértices del grafo se indican como filas y como columnas. El orden de los vértices es el mismo que se guardan las filas y las columnas de la matriz. Se coloca un 1 como elemento de la matriz cuando existe una relación entre uno y otro, o bien un 0 cuando no existe relación alguna. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros nuestro grafo. Entonces dice que acá tenemos los vértices en las filas y en las columnas. Entonces estos que están aquí y estos que están acá son los vértices, que lo podemos representar como B por B. ¿Sí? Ahora, para determinar si es 0 o es 1, aquí nosotros vamos a ir analizando pues vértice por vértice. Entonces vemos que en el 1, 1 no existe relación, es un 0, porque no se está llamando a sí mismo. En dado caso de que tuviese un lazo, pues aquí sí sería pues un 1 en el 1, 1. Pero como no, entonces así queda como 0. En el siguiente, que es el 1, 2, ¿sí? Vemos que aquí existe una relación entre este 1 y este 2, por lo tanto va un 1. En el 1, 3 no existe nada, por lo tanto va un 0. En el 1, 4 existe una relación, por lo tanto va un 1. Y en el 1, 5 no existe relación, por lo que va un 0. Ahora nos pasamos a la siguiente fila para volver a hacer otro recorrido entre ambos vértices. Aquí no importa si en la primera fila existió una relación entre 1 y 2 y se puso un 1. Aquí, independientemente, como el grafo no es dirigido, acá tenemos el 2 y acá tenemos el 1, por lo tanto, como sí existe una relación, pero ahora al revés, ¿sí? Pero como pueden ver, el grafo es simple, no tiene ninguna dirección, por lo tanto va un 1 aquí. En el 2, 2, como no tiene un lazo o no se llama a sí mismo, pues va un 0. Tenemos el 2, 3, que efectivamente sí va enlazado. Tenemos el 2, 4, que no tiene ningún enlace, ninguna relación entre el 2 y el 4, por eso va un 0. Y el 2, 5, que efectivamente aquí tiene 1. ¿Sí? Ahora nos vamos con el 3, 1, que no existe ninguna relación, va un 0. Ahora vamos con el 3, 2, que sí. Aquí está la línea, por eso va un 1. 3, 3 no se llama a sí mismo, va un 0. 3, 4, efectivamente, aquí hay una relación entre el 3 y el 4, va un 1. Y está el 3, 5, que no existe ninguna relación, va un 0. En el 4, 1 podemos ver que sí existe una relación, aquí ponemos el 1. Tenemos el 4, 2, que no existe ninguna relación, por eso va un 0. El 4, 3, que efectivamente, acá está la línea, va un 1. 4, 4, pues no se llama a sí mismo, pues así queda como 0. Y 4, 5, que es esta que está aquí. ¿De acuerdo? Y por último nos vamos en el vértice 5, o sea, de la fila número 5, en donde tenemos 5, 0, perdón, 5, 1, si no existe ninguna relación, va un 0. Tenemos el 5, 2, ¿sí? Que aquí está, va un 1. El 5, 3 no existe ninguna relación. En el 5, 4
por acá existe una relación, va un 1, y el 5, 5, como no está llamado a sí mismo o no tiene un lazo, por eso es que va a un 0. Viendo otro concepto de matriz de adyacencia, sea G un grafo con conjunto de vértices B que es igual a 1, 2, 3 hasta n, la matriz de adyacencia de G es la matriz A es igual a y J de n por n, donde A y J es igual a 1 si es adyacente a J, y si A y J es igual a 0 en otro caso, ¿sí? O sea, aquí estamos estableciendo de que cuándo va a ser 1 y cuándo va a ser 0, ¿sí? Y es el mismo concepto que vimos anteriormente, pero con diferente explicación. Entonces aquí tenemos esta figura, tenemos un grafo diferente, un grafo G diferente, en donde aquí tenemos un vértice, otro vértice, otro vértice y otro vértice, ¿sí? Aquí muestra un grafo G con conjunto de vértices, como podemos ver, que es 1, 2, 3, 4, y el conjunto de aristas, que es E1, E2, E3 y E4. Como podemos ver, aquí está E1, aquí está E2, aquí está E3 y aquí está E4. Ahora, la matriz de adyacencia del grafo es el ejemplo que tenemos nosotros acá. Entonces recuerden que tanto las filas y como las columnas son representadas por los vértices. Entonces aquí nosotros podemos poner 1, 2, 3, 4, y aquí 1, 2, 3, 4. Obviamente aquí A pues es una matriz más simplificada, ¿de acuerdo? Yo nada más le estoy poniendo lo que es la representación de los vértices tanto en las filas como en las columnas, ¿sí? Y aquí se vuelve a hacer lo mismo que hicimos en la anterior diapositiva, ¿sí? Donde vamos estableciendo las relaciones que existen entre los vértices, creando así precisamente las aristas, que aquí ya las aristas ya tienen una representación como E. También es importante mencionar que el concepto de A, I, J es un concepto muy utilizado en la programación, porque por ejemplo estas pudieran ser la I y estas podrían ser la J, y eso ayuda muchísimo en la programación, pues para hacer por ejemplo recorridos de matrices con sentencias for. Entonces aquí tenemos en el caso de, vámonos con los 1 nada más, tenemos el 2,1, existe una arista, tenemos aquí se repite el 2,1 con la misma arista, tenemos el 2,3, hay una arista, el 2,4 efectivamente hay una arista, el 3,2 que efectivamente hay una arista que es la E2, tenemos el 3,4 que tenemos la arista E3, tenemos el 4,2 que es la arista E4, y por último tenemos la arista entre los vértices 4,3 que es la arista E3. También es importante que así como identificamos el conjunto de vértices, también debemos de tener identificado el conjunto de aristas. Ahora, la matriz de incidencia, en esta matriz se colocan los vértices como filas y las aristas como columnas, ¿sí? De acuerdo a lo anterior, el conjunto de vértices van como filas y el conjunto de aristas van como columnas, ¿sí? Como podemos ver en este ejemplo, las aristas son las que tenemos en letras y los vértices son los que tenemos con los números. Entonces aquí, como dice, las aristas, que son las que están aquí arriba, que es de la A a la G, ¿sí? Y los vértices, que son los que tenemos acá, que es del 1 al 6, ¿sí? Entonces así es como se conforma esta matriz de incidencia, e igualmente vamos a empezar a relacionar pues cada una de ellas para determinar si es un 1 o si es un 0. Por ejemplo, en el caso de el vértice número 1, ¿sí? Tiene lo que es
la arista A y la arista AB. Como podemos ver, aquí está la arista A y la arista B. En el vértice número 2 tenemos lo que es la arista C, la arista F y la arista B, que aquí está la B, la C y la F. En el vértice número 3 tenemos la arista D y tenemos la arista C, que aquí los tenemos, la C y la D. En el vértice número 4 tenemos lo que es la D, la E y la G, que aquí está la D, la E y la G. En el vértice número 5 tenemos lo que es la A, la F y la G. Aquí está la A, la F y la G. Y por último tenemos el vértice número 6, que solamente tiene la arista, la E, que es esta que tenemos acá. Entonces ya nosotros, en nuestra definición más formal, dice sea G un grafo con conjunto de vértices, ¿sí? Y con conjunto de aristas, aquí ya se incluye el conjunto de aristas, ¿sí? La matriz de incidencia de G es la matriz M, donde M es I, K, donde I es igual a 1 hasta N y K es igual a 1 hasta M, donde aquí tenemos precisamente la matriz M y K, 1 si incide en I y 0 en otro caso, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a poner este mismo ejemplo, ¿sí? Pues este mismo grafo que hemos nosotros ya revisado, ¿sí? Aquí están pues los 4 vértices y aquí tenemos las 4 aristas, ¿sí? Entonces ahora vemos que la matriz de incidencia es diferente que a la de adyacencia. Nada más recordemos que aquí en la parte de arriba van a ir lo que son las aristas, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner E1, este va a ser E2, este va a ser E3 y este va a ser E4. Y ya lo que son las filas van a ser los vértices 1, 2, 3 y 4. Ahora igualmente vamos a fijarnos nada más en lo que son los unos. Como podemos ver, el vértice número 1 solamente tiene la arista E1, que es esta que tenemos acá. El vértice número 2 pues es el que más tiene aquí la arista E1, la arista E2 y la arista E4. Aquí está E1, E2 y E4. Tenemos el vértice número 3, por acá tenemos la arista E2 y la arista E3, acá están marcados como 1, la arista E2 y la arista E3, y por último el vértice número 4, en donde tiene la arista E4 y la arista E3, y aquí tiene sus respectivos unos, y así es como hacemos que se construya esta matriz de incidencia. Muy bien, la representación enlazada de un grafo G que mantiene a G en la memoria al usar sus listas de adyacencia normalmente contiene dos archivos o conjuntos de registros, uno denominado vertex file y el otro denominado edge file, como sigue. Vertex file, este archivo contiene la lista de vértices, ¿vale? Vertex file va a contener lo que son los vértices del grafo G, que suelen mantenerse por medio de un arreglo o lista ligada, y cada registro de este archivo tiene la forma. Aquí podemos ver esta representación gráfica de lo que es este registro, y aquí en vertex es donde van a ir los vértices, y vertex es el nombre del vértice. Next B, que es este siguiente que tenemos acá, apunta hacia el siguiente vértice. Next B, próximo vértice. En la lista de vértices, el vertex file, cuando los vértices se mantienen por medio de una lista ligada, y PTR apunta hacia el primer elemento, ¿sí? Este es el apuntador, este apunta hacia
el primer elemento de la lista de adyacencia. Es muy importante que ahorita lo vamos a ver cuál es la lista de adyacencia del vértice que aparece en el Edge File. El área sombreada indica que puede haber otra información en el registro correspondiente del vértice. Ahora, acá tenemos el Edge File, que este archivo contiene las aristas del grafo G. Específicamente el Edge File, que es este que tenemos acá, contiene todas las listas de adyacencia de G, donde cada lista se mantiene en la memoria por medio de una lista ligada. Y cada registro del Edge File corresponde a un vértice en una lista de adyacencia y entonces indirectamente a una arista en G. Y el registro suele tener esta forma, ¿sí? Donde Edge es el nombre de la arista, en el caso de tener una por supuesto, el ADJ apunta a la ubicación del vértice del Vertex File. Muy importante recordar que el ADJ va a apuntar a la ubicación del vértice en el Vertex File y Next apunta a la ubicación del siguiente vértice de la lista de adyacencia. Entonces acá se recalca que cada arista está representada dos veces en el Edge File, pero cada registro del archivo corresponde a una arista única. Y el área sombreada, esta que tenemos por acá, indica que puede haber otra información en el registro correspondiente a la arista. Y ya viendo lo anterior, pues aquí nosotros podemos representar, aquí tenemos el archivo vértice y aquí tenemos el archivo arista, ¿sí? Aquí esta figura, en esta primera, en la figura del inciso A, muestra el grafo G, lo que es un grafo normal, ¿sí? Que puede, lo vamos nosotros a pasar a lo que es a la representación de una memoria. Aquí los vértices de G se mantienen en la memoria por medio de una lista ligada que usa la variable start para apuntar hacia el primer vértice. Estamos hablando de este, ¿sí? Una forma alterna para la lista de vértices es usar un arreglo lineal y así NextB no sería necesario, pero esa es una forma alterna. Observe que el campo Edge no es necesario. Acuérdense del anterior, que aquí arriba del ADJ, que es el que apunta hacia el próximo vértice, pues es el que aquí arriba, si tuviera un nombre, porque aquí entre A y B vemos que hay una arista pero no tiene nombre, entonces en este caso aquí no va a ir el Edge. Si tuviera un nombre, digamos E1, pues sí, aquí nosotros le tendríamos que agregar un Edge, ¿sí? Y ya agregarle lo que es el nombre, pero aquí no es necesario porque las aristas carecen de nombre. Y por último, pues esta figura donde tenemos el archivo vértice y el archivo arista con las flechas, esta figura muestra con las flechas la lista de adyacencia de CA del vértice B, que es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a recordar que la lista de adyacencia es aquella relación que tiene un vértice con sus demás vértices, ¿sí? O sea, el que tiene a un lado o con el que está relacionado. Por ejemplo, aquí tenemos el vértice A que está relacionado con B y con D, por eso aquí la lista de adyacencia de A es B y D. La lista de adyacencia de B está relacionado con A, con C y con D, que es precisamente esta su lista de adyacencia. Tenemos por acá el vértice C, que únicamente está relacionado con el vértice B, o sea, su lista de adyacencia de C es B. La lista de adyacencia de D es A y B, que es con las cuales está relacionado ese vértice, que es lo que tenemos acá. Y por último, tenemos por acá la E, el vértice E, pero este es un conjunto vacío, puesto que no está relacionado con ningún otro vértice. Entonces, ya que vimos cómo es la lista de adyacencia, ahora vamos a hacer pues esta simulación de esta representación de memoria, de cómo es que se está moviendo la información o cómo es que aquí en la memoria vamos a representar el movimiento que va a tener nuestro grafo a través de los vértices. Entonces aquí tenemos
vamos a iniciar start 3, empieza con el 3 porque aquí está A, ¿de acuerdo? Entonces aquí está A, eso significa que el próximo vértice al cual se va a mover va a ser al número 6, que es este que está acá, ¿sí? Entonces, una vez que este se haya movido para acá, ¿sí? También recuerden que PTR es el apuntador, ¿de acuerdo? O sea que este va a apuntar hacia el archivo arista, hacia este que está aquí, ¿de acuerdo? Y recuerden que el ADJ, ¿sí? Es aquel al que va a mandar el próximo vértice. En este caso, pues aquí tenemos lo que es el número 1, eso significa que este se va a mover hacia acá, ¿de acuerdo? Como se va a mover hacia acá, ¿por qué? Porque podemos ver claramente cómo aquí en el primero A, digamos que primero A se fue hacia D, ¿sí? Como pueden ver, en lo que es la arista AD, esta que está acá, y después apunta, ¿sí? Hacia lo que es el B, esta que tenemos nosotros acá, y aquí pues ya se mantiene un 0 porque ya no va a apuntar hacia ningún otro lado. Es importante recordar que a partir de este archivo vértice, ¿sí? Este archivo arista al que está apuntando es el que nos va a ayudar a determinar cuáles son las listas de adyacencia de ese vértice A. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el next B ya dijimos que de 6 apunta hacia la posición 6, que ahora es el vértice B, ¿sí? Este va a apuntar hacia lo que ahora es el 1, que en su caso va a ser el vértice C. Acuérdense que next B es el próximo vértice. Y el apuntador para el archivo arista, ¿sí? En este caso nosotros vamos a decir, ok, recordemos que lo que es el B es el que tiene A, C y D, es el que tiene la lista de adyacencia pues más grande, ok. Entonces aquí vamos a hacer la lista enlazada en la cual lo que es el vértice B va a apuntar hacia el archivo arista en la posición número 7, ¿sí? En donde aquí tenemos la letra D, ¿de acuerdo? Entonces aquí de la letra D, este va a apuntar hacia la C. Entonces aquí ya tenemos la D, que es este que está acá. Aquí tenemos el próximo que apuntó hacia la C, que es este que tenemos aquí. Y este apunta hacia el 2. Vemos que aquí está el 2 hacia el 2, que es donde se encuentra el vértice A de la lista de adyacencia, ¿de acuerdo? Y así es como se mueve. Y aquí al final, como ya no hay ningún otro elemento más en la lista de adyacencia, pues ya queda como 0, ¿de acuerdo? Ahora, después de que el próximo vértice sea el C, ahora este se va a mover hacia el número 8, ¿sí? Y el apuntador para el archivo arista va a ir hacia el 4. En este caso C, como podemos ver, pues está solamente con una sola lista de adyacencia, que es el vértice B. Por eso es que aquí tenemos B, ¿sí? Y tenemos un 0, ¿de acuerdo? Ahí termina. Y ya nosotros pasándonos hacia lo que es el vértice D, vemos que el próximo vértice al cual se va a mover va a ser al 5, que es este que tenemos acá, ¿sí? Y este está enlazado con el archivo arista número 8, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Si observamos nosotros el vértice D, su lista de adyacencia es A y es B. Entonces aquí empezamos con el B y este va a continuar en el 6, ¿sí? Este se va a pasar hacia acá, que aquí se encuentra el A, y como podemos ver, aquí en la lista de adyacencia está el A, y finalmente tiene un 0, porque hasta ahí termina la lista de adyacencia. Y ya por último, en el caso de lo que es el E, ¿sí? Aquí el número 5, que es donde está el E, pues aquí ya no hay ningún otro vértice, ¿sí?
y ya no hay obviamente ninguna arista a la cual se vaya a enlazar. Entonces esta es una pequeña muestra de cómo es el comportamiento de este grafo G que tenemos acá en lo que es en una memoria de una computadora o el comportamiento de un algoritmo. Pues muchas gracias por su atención. Para el próximo video vamos a ver ahora lo que son las búsquedas y los recorridos de los grafos, empezando por el camino más corto. Gracias, que estén bien.